Hola a todos, el día de hoy les presentaremos las eficiencias y limitaciones de los inhibidores de corrosión, mi compañera Carla Torrealba y mi persona Guidali Hernández. Los inhibidores de corrosión son compuestos químicos que se añaden al agente corrosivo para controlar o reducir su efecto sobre las superficies metálicas. Funcionan de dos maneras, reduciendo la velocidad de oxidación anódica o catódica y formando una película protectora sobre la superficie del metal. Esta película se crea por la adsorción física o química de los inhibidores al metal. Los inhibidores de corrosión son una herramienta eficaz y económica para proteger los metales y se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones como la industria del petróleo y gas, la industria automotriz, la de construcción y la industria marítima. El método utilizado en el laboratorio para definir la eficiencia de los inhibidores de corrosión depende del medio en el cual se vaya a emplear. En el proceso de sistemas multifásicos como agua, crudo y gas, en los cuales la conductividad del ambiente es baja, la eficiencia de los inhibidores de corrosión se determina por medio de la técnica de pérdida de peso. Entre tanto, en los sistemas acuosos, en los cuales la conductividad del medio es alta, la eficiencia de los inhibidores de corrosión se define por la técnica de resistencia a la polarización. Las técnicas electroquímicas para determinar la eficiencia de inhibición tenemos tres, las cuales son resistencia a la polarización lineal, LPR, las curvas de polarización Tafel y la espectroscopía de impedancia electroquímica, EIS. La resistencia a la polarización lineal, LPR, consiste en la aplicación de un potencial pequeño de más o menos 20 milivoltios alrededor del voltaje del electrodo de referencia o potencial de reposo, con el fin de no causar efectos en el sistema electroquímico. El objetivo de este procedimiento es determinar la resistencia a la polarización RP, la cual es la pendiente de la curva voltaje aplicado versus corriente en la celda. Este valor en sí es uno de los parámetros útiles en el cálculo de la velocidad de corrosión en los sistemas, pero por sí solo da únicamente información cualitativa de la celda. Las curvas de polarización Tafel es similar a la prueba LPR. Sin embargo, aquí se utiliza un rango más amplio de potenciales para obtener información sobre las cinéticas de las reacciones electroquímicas, pero aquí la excitación de voltaje se extiende entre más o menos 200 milivoltios con respecto al potencial de reposo. La gráfica se representa de manera semilogarítmica de la forma logaritmo de I versus B. El modelo que es usado para los procesos de corrosión asume que los procesos anódicos y catódicos son controlados por las cinéticas de las reacciones de transferencia electrónica en la superficie del metal, que es el caso general de las reacciones de corrosión. La espectroscopía de impedancia electroquímica es una técnica de caracterización ampliamente utilizada para investigar los mecanismos de las reacciones electroquímicas. Este método es ampliamente usado en estudios de corrosión, el cual se basa en el uso de una señal alterna, CA, que es aplicada a un electrodo de trabajo o metal en corrosión, determinando la respuesta en corriente a diferentes frecuencias. Los espectros de impedancia obtenidos se analizan mediante circuitos eléctricos que están compuestos por la resistencia, capacitancia e inductancia combinados. Estos circuitos, llamados circuitos equivalentes, permiten identificar el comportamiento electroquímico del metal electrolito. Para calcular la eficiencia de los inhibidores de corrosión, es importante decir que un inhibidor de corrosión se considera eficiente cuando logra disminuir significativamente la velocidad de corrosión del metal expuesto al medio corrosivo. La eficiencia de un inhibidor se mide mediante el porcentaje de eficiencia de inhibidor, el cual se calcula comparando la velocidad de corrosión en presencia del inhibidor con la velocidad de corrosión en ausencia del mismo. Cuando este porcentaje es alto, indica que el inhibidor está siendo efectivo en proteger el metal contra la corrosión.
Además, la eficacia de un inhibidor depende del tipo de metal y las consideraciones experimentales como la temperatura, pH y el grado de aireación, así como el entorno corrosivo específico en el que se utiliza. Para realizar este cálculo se aplica la siguiente ecuación, que es EI porcentaje en el numerador Bsin menos Bcon sobre Bsin por 100, donde el EI porcentaje representa la eficiencia inhibidora en porcentaje, el Bcon la velocidad de corrosión del metal con el inhibidor y el Bsin es la velocidad de corrosión del metal sin el inhibidor. Para considerar que un inhibidor tiene un porcentaje aceptable, este debe ser mayor o igual al 75%. En resumen, un inhibidor de corrosión se considera eficiente cuando se logra reducir de manera significativa la velocidad de corrosión del metal expuesto al medio corrosivo, protegiéndolo así de forma efectiva y prolongando su vida útil. ¿Cómo afecta la concentración de los inhibidores de corrosión a su eficiencia? Pues bien, la concentración de los inhibidores de corrosión tiene un impacto directo en su eficiencia. A medida que aumenta la concentración del inhibidor en la solución, se observa una disminución en la velocidad de corrosión del material. Este efecto se traduce en una mayor eficacia de inhibición a concentraciones más altas. En general, se observa que a mayor concentración de inhibidores, mayor es la capacidad para disminuir la velocidad de corrosión y proteger las superficies metálicas. Por ejemplo, en un estudio se menciona que la eficacia de un inhibidor de corrosión tipo mixto aumentó junto con la concentración. Además, se destaca que la eficacia o la eficiencia de los inhibidores está relacionada con el tipo de metal y el entorno específico en el que se utiliza. Por lo tanto, ajustar adecuadamente la concentración de los inhibidores es crucial para garantizar una protección efectiva contra la corrosión en diferentes aplicaciones industriales. ¿Qué factores influyen en la eficiencia de los inhibidores de corrosión? Pues los factores que influyen en la eficiencia de los inhibidores de corrosión incluyen la concentración del inhibidor, el tipo de flujo, el medio corrosivo, el pH, la temperatura y la formación de películas inhibidoras en la superficie del metal. La temperatura juega un papel crucial, ya que para un sistema cerrado la velocidad de corrosión incrementa junto con la temperatura, puesto que los materiales reaccionan con el aire para conformar óxidos externos, por lo que la eficacia del inhibidor puede disminuir. Mientras que la acidez de la solución también juega un papel fundamental, ya que un ácido es aquella sustancia capaz de liberar un ion de hidrógeno y por esta razón el fenómeno de la corrosión por agua, el pH del medio, es un factor importante, ya que con un pH fuertemente alcalino la velocidad de la corrosión disminuye, mientras que en un pH fuertemente ácido acelera la forma de acción en la corrosión. En la evaluación para la selección de inhibidores de corrosión tenemos los inhibidores base aceite y los inhibidores base agua. Los inhibidores base aceite son inhibidores que se basan en la formación de barreras protectoras que previenen que el agua entre en contacto con la superficie metálica. Estos materiales son utilizados directamente sin la necesidad de ser diluidos o preparados previamente para su uso. Mientras que los inhibidores base agua son inhibidores que consisten en modificar las características de la superficie del metal a proteger, disminuyendo así su susceptibilidad a la formación de la corrosión. Comúnmente se venden concentrados, por lo que hay que diluirlos con agua. La evaluación en el laboratorio para la selección de inhibidores de corrosión base agua, que es en la que nos basamos, debido a que estos son los que se encuentran en la mayoría de los estudios, realizan diferentes aplicaciones, en las cuales tenemos la caracterización físico-química a inhibidores de preselección con ayuda de técnicas como el espectro infrarrojo, FTIR.
en donde se evalúa el valor de la mina total, el contenido de no volátiles, la viscosidad cinemática, la gravedad específica, el pH, el índice de refracción y punto de inflamación, con el propósito de seguir un control de calidad de los inhibidores a lo largo de su evaluación en campo. También se realiza la evaluación de desempeño, que consta de una trazabilidad térmica que se realiza por medio de un análisis termogravimétrico. De igual manera, se realiza la eficiencia para mitigar la corrosión a través de pruebas de pérdida de peso y resistencia a la polarización para elementos como el crudo. Por último, se realiza la evaluación de la compatibilidad química a los mejores inhibidores, a través de pruebas como la eficiencia del inhibidor de corrosión frente a la aplicación de otros tratamientos químicos, propensión a la formación de espuma y emulsiones con el fin de especificar algún tipo de influencia en la eficiencia del inhibidor o alguna reacción adversa. Por otro lado, es también importante considerar que los inhibidores no son perfectos y por lo tanto su efectividad va a variar dependiendo de con qué materiales los utilicemos y cuáles son las condiciones de servicio a las cuales los expongamos. Una de estas limitaciones es la compatibilidad, ya que no todos los inhibidores pueden emplearse para el mismo tipo de inhibición. Este es el caso de los inhibidores pasivadores, en los cuales es un requisito fundamental que los iones que se utilizan como pasivadores tengan capacidad oxidante, es decir, que tengan un potencial considerablemente más noble que el metal que van a proteger, pero que al mismo tiempo puedan ser reducidos rápidamente, ya que si tardan mucho en reducirse, no van a producir un efecto pasivante. Este es el caso de cuando, por ejemplo, cuando uno trata de proteger al acero con iones sulfato o iones cloruro, se ve que ellos tienen un potencial considerablemente más noble que el hierro, pero no se reducen rápidamente y por lo tanto no producen un efecto pasivante. Por otro lado, y también es un problema de compatibilidad, está el caso de los inhibidores orgánicos, porque su absorción por el metal y por consiguiente la protección que ellos les ofrezcan se verá afectada por la interacción que hay entre la superficie del metal y la naturaleza de los grupos funcionales. Esto tiene que ver porque los inhibidores orgánicos pueden ser de naturaleza catiónica, como las aminas, o de naturaleza aniónica, como los sulfonatos. Y su interacción con la superficie metálica va a verse afectada dependiendo de si el metal es más positivo con respecto a la solución o más negativo con respecto a la solución. Entonces, ciertos compuestos orgánicos pueden actuar como buenos inhibidores para ciertos metales, pero pueden ser pésimos para otros metales, y todo va a depender de esa interacción entre la superficie del metal y los grupos funcionales que tengan los inhibidores orgánicos. Por otro lado, otro de los factores o limitaciones que tienen los inhibidores es su concentración, porque si se utilizan en concentraciones que no son las adecuadas, pueden o no proteger el absoluto al metal, o más bien pueden incluso causar corrosión acelerada. Este es el caso de algunos inhibidores pasivadores, que cuando se utilizan por debajo de la concentración crítica a la cual son funcionales, pueden depositarse, pueden depositarse o precipitar en la superficie y actuar como, pueden promover un tipo de corrosión galvánica, en la que hay una especie de corrosión galvánica combinada con una diferencia alta de potenciales, porque hay una zona que está expuesta a los agentes oxidantes, que es la zona donde no ha precipitado el inhibidor, y está la zona que está cubierta. Y entonces esto acelera muchísimo la corrosión en zonas localizadas, ocasionando picaduras. Esto puede verse reflejado en las curvas de polarización que se pueden estudiar para evaluar si va a ocurrir a determinada concentración la pasivación o no.
Entonces, lo que hay que hacer es evaluar cómo es la curva catódica del, del inhibidor, del pasivador, con respecto a la curva aniónica del metal. Entonces, cuando la concentración está por debajo del punto crítico, se observa que las pendientes, la catiónica con la aniónica, se cruzan en la zona activa del metal. Entonces aquí todavía no ha ocurrido la pasivación y es posible incluso que ocurra esta corrosión acelerada de picaduras por la deposición de inhibidor. En cambio, cuando se tiene que la concentración está por encima del valor crítico, la curva aniónica, la catódica, cruza a la aniónica en la zona de pasivación. Entonces, por lo tanto, hay una pasivación del metal. Por otro lado, el uso de los inhibidores también puede ocasionar efectos adversos, como es el caso de estas picaduras que explicamos anteriormente, que en algunas circunstancias los inhibidores pasivadores pueden ocasionar corrosión por picaduras. Por otro lado, hay ciertos inhibidores que se basan en bloquear la evolución del hidrógeno, o sea, que evitan que los cationes de hidrógeno se conviertan en hidrógeno gaseoso. Entonces, en algunos aceros pueden ocasionar daño por hidrógeno, debido a que como evitan que se forme el gas hidrógeno, algunos cationes pueden absorberse en el metal y terminan formando el gas, pero dentro del metal, formando o ampollas, que son las que se ven aquí en la superficie, o fragilización del acero, debido a distorsiones en la red cristalina. Por otra parte, otra limitación o efecto adverso que se puede tener con los inhibidores, en este caso con los inhibidores orgánicos, es que ellos como tal solos no tienen una efectividad tan alta. Entonces es necesario mezclarlo con potenciadores, con agentes surfactantes o con solventes adicionales para potenciar su efectividad. Otra de las limitaciones importantes de los inhibidores es su toxicidad, ya que las sales de tuxtanato de sodio, los bandatos, los nitritos y los silicatos y los cromatos, todos ellos son usados ampliamente en la protección de los metales, tanto ferrosos como no ferrosos. Son usados ampliamente como inhibidores. El problema es que la mayoría de ellos son tóxicos, sobre todo los nitritos y los cromatos. Por ejemplo, los cromatos, los iones cromo 6 son cancerígenos y además son tóxicos. Ellos, para poder usarlos, es necesario transformar estos iones cromo 6 a unos iones cromo 3 en los cuales estos de acá, los cromos 6 son solubles en agua y por lo tanto pueden entrar al organismo cuando hay contaminación de aguas. Pero los cromos 3 no son solubles en agua y pueden ser retirados porque ellos forman una especie de pasta que es fácilmente removible. Sin embargo, incluso esa pasta de iones de cromo 3 está clasificada como una sustancia peligrosa, entonces no es totalmente benigna. Por otro lado, los nitritos, cuando son consumidos debido a contaminación de las aguas, ellos cuando los ingerimos, entran en el tracto digestivo, se absorben y entran al torrente sanguíneo y ellos reaccionan con la hemoglobina, oxidándola. Y esto causa que la hemoglobina no pueda no pueda oxigenar los tejidos. Entonces causa daños severos en las personas porque pues no se está oxigenando el cuerpo. Entonces, debido a todas estas preocupaciones con respecto al medio ambiente y a la salud misma de nosotros, la tendencia ha sido buscar alternativas a estos inhibidores que hemos utilizado de toda la vida. Y algunas de las alternativas que se han encontrado son las sales de molibdato y metales de tierras raras, en lugar de los cromatos y los nitratos. El problema con esta alternativa en particular es que tienden a ser costosos estos componentes, estos compuestos, debido a que no hay mucha disponibilidad de tierras raras en el mercado. Entonces, por lo general no tienden a ser la primera alternativa que uno buscaría para sustituir
los inhibidores de la corrosión tradicionales. Entonces, la tendencia actual ha sido más bien el estudio de la obtención de inhibidores a partir de productos naturales, tales como las cáscaras de frutas, las semillas y las hojas, porque tienen ciertos compuestos orgánicos, que pueden ser aminoácidos, alcaloides, pigmentos o taninos, que han mostrado tener ciertas propiedades protectoras contra la corrosión. Entonces, estos inhibidores igualmente tienen sus limitaciones, como vimos anteriormente, para los compuestos, para los inhibidores orgánicos, porque por lo general todavía requieren utilizarse junto con surfactantes o solventes o potenciadores para potenciar su efecto. Pero se ha visto que es posible obtener inhibidores eficientes a partir de estos productos naturales, sin necesidad de sintetizar los compuestos orgánicos por otros procesos que puedan contribuir a la contaminación. De hecho, encontramos un paper, un estudio, en el que obtuvieron un inhibidor catiónico a partir de una sustancia extraída de la cáscara de manzanas. Y esta logró proteger, o sea, se vio efectivo la protección de un acero 1080 en un medio ácido que tenía una concentración de 1 molar. Y la protección máxima se alcanzó a las 4 horas a 25 grados centígrados y utilizando 500 microlitros 500 microlitros del extracto que se obtuvo. Entonces, bueno, estas son las tendencias actuales para poder sustituir los inhibidores tradicionales, y con esto damos concluida nuestra presentación de la eficiencia y las limitaciones de los inhibidores de la corrosión.